Lección 13. La obra de liderazgo. Enséñales a no cansarse nunca de las buenas obras, sino a ser mansos y humildes de corazón, porque éstos hallarán descanso para sus almas. Salmo 37:34. Principio de liderazgo. Los líderes de la familia y los de la iglesia deben trabajar diligentemente para llevar almas al Señor y para establecer su reino. Conceptos de la lección. Los líderes deben trabajar diligentemente para llevar almas al Señor. Concepto uno. Los líderes deben trabajar diligentemente para llamar almas al Señor. Comentarios. El elder Bruce R. McConkie, cuando era miembro de los 70, escribió esto. El trabajo es el grandioso principio fundamental que hace que todo sea posible, tanto en esta vida como en la eternidad. No hay nada de verdadera importancia que se consiga sin trabajo. Nada sucede en este mundo a menos que haya trabajo. El trabajo tiene que existir. Nuestro Padre Celestial se esfuerza por salvar y exaltar a sus hijos. Moisés 1:39. La expiación de Jesucristo lo hace posible, completando así la obra del Padre. Juan 4:34, 5-17, 9:4. Él nos da la oportunidad de ayudarnos los unos a los otros a regresar junto al Padre. Alguien ha dicho con razón, tal como la característica del fuego es quemar y la de la nieve congelar, así la de Dios es el trabajo, y nosotros somos sus hijos. La obra de los líderes no solo ayuda a los demás en su camino, sino también al líder mismo. El trabajo dedicado contribuye a que desarrollemos los atributos de la santidad, la autodisciplina, la perseverancia, la responsabilidad y la integridad. La oportunidad de trabajar se presentó a la humanidad cuando el Señor puso a Adán en el huerto de Edén para que laborara y lo guardase. Génesis 2:15. La necesidad del trabajo continuó cuando Dios expulsó a Adán del jardín. Génesis 3:17-19. Si esperamos llegar a ser líderes útiles, debemos estar dispuestos a trabajar con esfuerzo. El presidente Spencer W. Kimball explicó, debemos hacer algo más que suplicar al Señor que nos haga excelentes. La transpiración debe preceder a la inspiración. Antes de lograr la excelencia, tiene que haber un esfuerzo. Debemos hacer más que orar para obtener esos resultados. Aun cuando ciertamente debemos orar, tenemos que pensar, tenemos que esforzarnos. Los líderes deben también tener presente este consejo del rey Benjamín. Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. Mosía 4:27. Considere las siguientes explicaciones del elder Neil Maxwell cuando era ayudante del Consejo de los 12 enseñó. En la mayoría de los casos, la obra extraordinaria de Dios la llevan a cabo personas comunes en el supuesto anonimato del hogar y la familia. Hay algo de santidad en el trabajo. Incluso en tiempos de abundancia, es una necesidad. Aunque el trabajo no es todo en la vida, puede ayudarnos a tener presente nuestras bendiciones. Más adelante, cuando integraba la presidencia de los 70, Elder Maxwell escribió lo siguiente. Dios da los picos y las palas a los elegidos, porque ellos están dispuestos a ponerse a trabajar y a tener las manos callosas. Quizás no sean los mejores ni los más capaces, pero son los que están más disponibles. Y después de pasar a integrar el quórum de los 12 apóstoles, el elder Maxwell enseñó, si nos ponemos a pensar en qué será lo que se levantará con nosotros en la resurrección, resulta claro que nuestra inteligencia continuará con nosotros, no solo el cociente intelectual, sino también la capacidad de recibir y de aplicar la verdad. Nuestro talento, nuestros atributos y nuestras habilidades se levantarán con nosotros. Ciertamente también la capacidad de aprender, el grado de autodisciplina que poseamos y la capacidad de trabajar. La forma precisa de nuestro trabajo aquí puede no tener paralelo allá, pero la capacidad de trabajar nunca caerá en desuso. Aunque hablamos con razón de la fe y las obras, la fe en sí misma es una obra sin fin. Es una obra para realizar y un proceso que se sigue mejor si estamos no solo anhelosamente consagrados, sino también consagrados con temor y temblor. De otro modo, podríamos perder nuestra concentración en Cristo. Para nosotros, indudablemente, la meta tiene que estar en hacer de la obra de Dios nuestra obra y no al revés.
ideas para la enseñanza. Canten o lean la letra de un himno sobre el trabajo, por ejemplo, trabajar con fervor, 149, trabajemos hoy en la obra, 158, pon tu hombro a la lid, 164. Analicen la función que cumple el trabajo en el liderazgo de la familia y de la iglesia. Diga a los alumnos que lean AMA 26 y se fijen en las labores que tuvieron que realizar Amón y sus compañeros de misión antes de tener éxito. Trata de hacerles comprender que en el liderazgo, así como en la obra misional, los frutos se cosechan después del trabajo. Divide la clase en grupos pequeños y dé a cada grupo uno o más de las frases del elder Neal Maxwell que aparecen en los comentarios. Inste a los grupos a analizar las frases y luego que uno de los alumnos de cada grupo dé un informe de esas observaciones al resto de la clase. Comenten y analicen lo que sea apropiado. Haga hincapié en que la obra que realizamos en el seno de la familia y en nuestros llamamientos será la más importante que llevemos a cabo en esta vida. Y por tratarse de la obra del Señor, debemos fijarnos de su espíritu para tener éxito. Canten o lean la letra de otro himno que mencione la importancia del trabajo. Fuentes de recursos para el maestro. Elder Mark E. Peters, del Jurón de los 12. ¿Qué clase de hombres habéis de ser? Preguntó el Salvador a los nefitas, cuando se aprestaban a iniciar su ministerio. Y él mismo respondió diciendo, en verdad os digo, aun como yo soy. Tercer Nefi 27:27. Aun como él es, mediten sobre ello. Jesucristo es nuestro modelo. ¿Y cuánto esperaba él que esos hombres adoptaran su estilo de vida? No era para más adelante ni para el futuro, sino para que lo aplicaran inmediatamente. Como sus ministros, ellos tenían la responsabilidad inmediata de reflejar su imagen frente a la humanidad entera. He allí la clave que nos indica la forma en que todos debemos llevar a cabo su obra. Pero cabe preguntarse, ¿en qué consiste su obra? Él nos dice que su obra, incluso su gloria, consiste en llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es llegar a ser como Dios. Por ser sus hijos, tenemos el potencial de llegar a ser perfectos como Él es. Ese es un privilegio que está al alcance de toda la humanidad, en todas partes, en toda tierra. Sin embargo, debe lograrse por medio de la fe en Cristo. ¿Y cómo se obtiene esa fe? Pablo formuló la misma pregunta con estas palabras. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:14 al 15. Nosotros somos sus predicadores y hemos sido debidamente enviados. ¿Cómo pues ejercemos nuestro ministerio? Convirtámonos. Nicodemo se acercó a Jesús una noche. Jamás olvidaremos lo que el Señor le dijo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Relacionamos esta enseñanza con nuestro renacimiento del agua y del Espíritu por medio del bautismo, pero a menudo nos conformamos con la explicación del bautismo de agua y damos poca importancia al bautismo del Espíritu. Mediante la imposición de manos recibimos la confirmación y se nos confiere el don del Espíritu Santo. Debemos tener presente, no obstante, que con esa ordenanza nuestra vida es renovada. Y si somos sinceros, literalmente nacemos de nuevo, en el verdadero sentido de la palabra, nos transformamos en personas diferentes y mejores. Hay un cambio en nuestro corazón, tal como Pablo lo describe. Dejamos de lado al hombre carnal y tomamos sobre nosotros el nombre y la imagen de Cristo. Colosenses 3 del 9 al 10. Ese renacimiento es imprescindible para que otros puedan creer por medio de nosotros que ciertamente Jesús fue enviado del cielo por su Padre, que Él es el Salvador y que nosotros somos sus siervos investidos con la autoridad para guiarnos por el camino de la verdad. Ese es el comienzo de su salvación y un punto a favor en la nuestra. Debemos conservar latente dentro de nosotros el efecto de ese renacimiento, pues aunque con nuestro ministerio podamos contribuir al renacimiento de otras personas, no podremos dar algo que nosotros mismos no poseemos. Si nuestra casa no está debidamente edificada, no será muy difícil ser buenos arquitectos y constructores en la vida de los demás. Así que, ¿qué clase de hombres debéis de ser? Como Él mismo es. El Señor enseñó muchas cosas importantes que Él espera de sus discípulos. Una de las más vívidas lecciones es la que debemos ser testigos activos de que Él es el Cristo, para convencer así a otras personas de que su Padre en verdad lo envió al mundo a fin de que fuera nuestro Salvador. Al orar por sus discípulos, Jesús también rogó por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17 del 20 al 21. Esa es una de las definiciones más exactas de la naturaleza divina de nuestro llamamiento. Qué propósito tan sublime, enorme responsabilidad. Esas palabras deben ser nuestro faro, pero ¿las entendemos completamente? Son la médula misma de nuestra religión y nadie puede salvarse sin esa fe fundamental. Como oficiales de la Iglesia, todo lo que digamos y hagamos debe reflejar esta gran verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios, es un ser divino, fue enviado al mundo por decreto celestial. Nosotros somos sus representantes, sus testigos, y Él depende de nosotros, de nuestra labor para que el mundo crea que en verdad Dios lo envió y que en consecuencia muchos vivan su evangelio y sean salvos. Seamos un ejemplo. Como Pablo le dijo a Timoteo, debemos ser ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza y pureza. Y Timoteo 4:12. ¿Cuánta atención hemos prestado a la sección 4 de Doctrina y Convenios? La fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, califican a la persona para la obra. Tened presente la fe, la virtud del conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. El campo blanco ya está para la siega. Y aquí, quien mete su voz con su fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Doctrina y Convenios 4 del 5 al 6. Nuestros hogares son las piedras del cimiento del reino de Dios, teniendo en cuenta que somos sus siervos. ¿Qué clase de vida de hogar tenemos? ¿Abunda allí el amor? ¿Damos a nuestros familiares un ejemplo de actitud cristiana para que ellos también, por medio de nosotros, crean en Cristo? ¿Somos limpios y castos en nuestros hábitos? ¿Permitimos acaso que el pecado y la inmundicia, aunque sea en secreto, levanten barreras entre nosotros y el Espíritu de Dios, apartándonos de la santidad? ¿O estamos dispuestos a defender la virtud hasta el punto de valorarla más que nuestra propia vida? ¿Estamos libres de la hipocresía? ¿Tenemos en la iglesia, frente a nuestros hermanos fieles, una actitud diferente de la que manifestamos en nuestras actividades diarias? ¿Pueden otras personas justificar arbitrariamente su mal proceder por lo que nos oigan decir o nos vean hacer? ¿O por el contrario, nos elevamos por encima de esas tendencias mundanas e inspiramos a los demás hacia metas más sublimes? Como líderes, ¿somos siempre ejemplo de los creyentes o despertamos dudas en otras personas debido a defectos que pongamos de manifiesto? ¿Somos bondadosos y considerados con nuestro prójimo? ¿Somos honestos? ¿Son nuestras acciones contrarias en cualquier sentido a la imagen que debemos dar como siervos de Dios? ¿Somos capaces de perdonar? ¿Somos justos? ¿Tenemos presente el hecho de que se nos perdonará solo si perdonamos a los demás? ¿Ponemos en práctica la regla de oro de tratar a los demás del mismo modo que queremos que nos traten a nosotros? Todos esos atributos son características de la imagen de un verdadero siervo de Dios. Somos pastores del rebaño de Dios que está compuesto de nuestra familia, así como de otros miembros de la iglesia. Si nosotros mismos tenemos una conducta cristiana, les enseñaremos a ellos a orar. Si somos devotos, les enseñamos devoción. Si estamos dispuestos a ajustarnos a los programas, les enseñaremos a seguir instrucciones. Les enseñamos el valor de la inspiración, del espíritu, comprendiendo que sin él no podemos estar en armonía con Dios. Y si no contamos con esa armonía, quedaremos a merced de nuestros propios recursos limitados, que no nos servirán de mucho. Seamos unidos. Una de las características más sobresalientes del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal fue la unidad que tenía con Dios. Él deseaba de todo corazón que sus discípulos formaran parte de ese círculo de unidad, ya que era imprescindible que la misión de ellos, antes de su padecimiento, oró para que sus discípulos fueran uno, así como Él y su Padre son uno. Juan 17 del 20 al 21. Y por medio de José Smith nos dijo que, si no sois uno, no sois míos. Doctrina y Convenios 38-27. Ese concepto se transformó en una norma esencial para sus discípulos en todas partes. Es el cimiento mismo de nuestro éxito. Sin él, nos entregamos al adversario. Cristo es el príncipe de paz, por lo que nosotros también debemos ser mensajeros de paz. Los conflictos pueden destruirnos si le permitimos que surjan. Pueden dañar seriamente a la iglesia, destruyeron a la iglesia en la antigüedad y pueden aniquilarnos a nosotros. ¿Recordamos lo que el Señor dijo en cuanto a la contención? No habrá disputa entre vosotros como hasta ahora ha habido. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Tercer Nefi 11, 28 y el 30.
Recordamos qué fue lo que detuvo el establecimiento de la ciudad de Sion en los días del profeta José Smith. El profeta se había dirigido al Señor en ferviente oración debido a la expulsión del pueblo mormón del condado de Jackson. En respuesta, el Señor dijo esto concerniente a los santos. He aquí te digo que habrá riñas y contiendas y envidias y disputas y deseos sensuales y codiciosos entre ellos, y como resultado de esas cosas profanaron sus heredades. Fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios, por consiguiente el Señor su Dios es lento en escuchar sus oraciones y en contestarles en el día de sus dificultades. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades por necesidad se allegaron a mí. Doctrina y Convenio 101 del 6 al 8. Hay una declaración más clara y concreta con respecto a la obediencia. Seamos obedientes. El Señor relató una importante parábola mediante el profeta José Smith, en la que insta a los santos a ser más devotos y manifiesta una vez más cómo espera el que sigamos sus divinas instrucciones. Cierto noble día tenía un terreno muy escogido y dijo a sus siervos, id a mi viña, sí, a ese terreno tan escogido y plantad 12 olivos y poned centinelas alrededor de ellos, y edificad una torre para que uno vigile el terreno, circunvecino sea el Altadai, a fin de que mis olivos no sean derribados cuando venga el enemigo a despojar y tomar para sí el fruto de mi viña. Entonces los siervos del noble fueron e hicieron lo que su señor les mandó. Plantaron los olivos, los cercaron del vallado, pusieron centinelas y comenzaron a construir una torre. Y mientras todavía estaban poniendo los cimientos, empezaron a decir entre sí, ¿y qué necesidad tiene mi señor de esa torre? Consultaron entre ellos sin largo tiempo, diciendo, ¿qué necesidad tiene mi señor de esta torre? Siendo esta una época de paz, ¿no se pudiera dar este dinero a los cambistas? Pues no hay necesidad de estas cosas. Y mientras discordaban entre sí, se volvieron muy perezosos y no hicieron caso de los mandamientos de su señor. Llegó de noche el enemigo y derribó el cerco, y los siervos del noble se levantaron atemorizados y huyeron. Y el enemigo destruyó sus obras y derribó los olivos. Ahora, he aquí el noble del señor de la viña citó a sus siervos y les dijo, ¿cómo? ¿Qué ha causado este grave daño? ¿No os precisaba haber hecho lo que os mandé? Y después de haber plantado la viña y construido el vallado alrededor y puesto guardas en los muros, haber edificado también la torre, colocado una atalaya en ella y vigilado mi viña para que el enemigo no sobreviniese en vez de quedaros dormidos. Doctrina y Convenio 101 del 44 al 53. Adviértase las dudas que sobrevinieron a los obreros de la viña. ¿Qué necesidad tiene mi señor de esa torre? ¿Qué necesidad tiene? ¿Tenemos nosotros dudas similares? Preguntamos qué necesidad tiene la iglesia de esto o aquello, ¿para qué la quiere? Cuán vital es que observemos en todo momento una actitud de adherencia total a las instrucciones que recibamos y las ejecutemos al detalle. El Señor también nos dice, por tanto aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio el cual fuere nombrado. Doctrina y Convenio 107-99. Debemos familiarizarnos con nuestros deberes y trabajar en ellos con toda nuestra inteligencia y todas nuestras fuerzas. Seamos devotos. ¿Cuál es entonces la imagen que debe proyectar un líder de la iglesia? Ni más ni menos que la de todo otro dedicado ministro de Cristo. ¿Puede ser acaso diferente de la de una autoridad general? ¿Puede ser distinta de la de un representante regional? Un buen presidente destaca, un buen obispo, un buen presidente de misión, un buen presidente de coro de líderes. ¿No somos todos sus siervos elegidos? ¿No estamos todos sujetos al mismo convenio de sacerdocio? ¿Hay alguien que tenga privilegios especiales? ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Ambicionamos en algún sentido un cargo o una posición o una distinción en la iglesia? Es una actitud así característica de Cristo. ¿No demuestra una falta de humildad? La madre de los hijos de Zebedeo se acercó al Señor procurando para sus hijos, Juan y Santiago, una posición de mayor prestigio que la de los demás apóstoles. El Señor la reprendió por sus desmedidas ambiciones. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Mateo 20:24. El Salvador dejó entonces en claro que no habría entre ellos ninguna desigualdad y agregó, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, el 26 al 27. En todos los casos, la devoción hacia el deber es el lema. Seamos productivos.
El Señor espera que seamos productivos y nos manda a producir mucho fruto. Él ilustra ese punto con la parábola que se encuentra en el capítulo 15 de Juan, donde dice a sus siervos, cómo llevar a cabo la obra. Con eso, establece la imagen de un verdadero siervo de Dios. Ese capítulo empieza con una parábola concerniente a la viña del Señor. Dice que su padre es el labrador o propietario y se compara a sí mismo con la vid de la viña. Luego dice que nosotros, los obreros, somos como las ramas de la vid, que debemos llevar abundante fruto en la viña del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A continuación nos proporciona un panorama que debemos resultarnos conocidos a todos. Nos habla del apodo de la vid a fin de que produzca más. En su viña, Él nos poda, nos limpia, para que podamos producir más abundantemente el fruto que Él desea. Seguidamente se refiere a las ramas que no producen nada por haber quedado separadas de la parte principal de la vid. ¿Y por qué no producen en esas circunstancias? Porque la savia nutritiva, el fluido que produce la vida, se ha cortado de la rama al separarse de esta vid. Eso llevó el Señor a decir a sus siervos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y después agregó, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podrá hacer. Juan 15 del 4 al 5. Esta es la gran lección. Mientras nos mantengamos cerca del Señor y seamos nutridos por su Espíritu, llevaremos mucho fruto, pero a menos que permanezcamos con Él y recibamos su fortaleza, ya no podremos producir más de lo que produce una rama queda cortada del árbol. Por eso Él nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. A fin de agregar mayor significado a este tema, el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Además, hay en este pasaje de Escrituras otra gran lección que debe hacernos reflexionar seriamente. En el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto. ¿Con qué propósito? Para que vayáis y llevéis fruto. Todavía hay algo más. No solo nos ha elegido Él, no solo nos ha ordenado con el propósito de que llevemos mucho fruto, sino que también nos ha llamado y ordenado para obrar de tal manera que nuestro fruto permanezca. Presten atención a estas palabras. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué significa eso? Que sencillamente debemos planear y orar con el fin de que no haya nadie que se aparte a causa de nuestra negligencia, de que nadie pierda su testimonio, de que nadie se inactive. Nuestro fruto debe permanecer. Así es como la imagen que proyecta el siervo de Dios dependerá de su actitud. Según lo que el hombre sienta en su corazón, así obrará. Esta iglesia es el reino de Dios. El mundo es su campo, su viña. Nosotros somos sus obreros escogidos y nuestro éxito está asegurado solo si permanecemos en la vida. Si así lo hacemos, el Señor nos hace una hermosa promesa que todos quisiéramos ver cumplirse. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15 del 1 al 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 16. Elementos para el estudio. De acuerdo con el Elder Petersen, ¿cuál es la clave del liderazgo en la iglesia? ¿Por qué debemos convertirnos nosotros a fin de ser buenos ejemplos para los demás? ¿Qué relación existe entre el ejemplo del líder y la unidad del grupo? ¿Quién nos enseña sobre liderazgo en la sección 4 de Doctrina y Convenios? ¿Qué principio de liderazgo ejemplifica El Salvador por ser uno con Dios? ¿Cómo aplicamos ese principio a nuestra labor de líderes? ¿Qué párrafo del discurso del Elder Petersen explica mejor el principio de liderazgo de ser productivos? Expliquen por qué piensan así.